Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, espero que anden muy bien. Bueno, les grabo este video para recapitular un poquito lo que estuvimos trabajando hasta ahora. Y bueno, para comentarles a los que no estuvieron en la clase anterior presencial, la del jueves pasado, que estuvimos tratando de completar eh, el análisis del zorro y del quirquincho, que yo se los dejé ahora para que ustedes hagan ese análisis con una guía, ¿sí? Para que podamos visualizar en la comprensión lectora, en la guía de comprensión lectora, todos los niveles que habíamos visto de representación hasta llegar al nivel de la representación mental e ir agregando algunos componentes, en este caso de la superestructura narrativa, ¿sí? Porque estamos viendo una narración. Entonces, ahora les voy a compartir la pantalla y vamos a ver un poquito cuáles son esos componentes de la narración que necesitamos que también se tengan en cuenta para lograr la comprensión lectora, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, no es solamente lo que aparece en los elementos lingüísticos que aparecen en el texto, sino también, bueno, cómo están dispuestos esos elementos según el tipo textual, ¿sí? Eso se llama superestructura. Entonces vamos a compartir ahora eh, una pantalla que ustedes ya lo tienen esto, lo tienen en una de las clases donde dice tipo textuales, tienen ahí un archivo que pueden abrir. Acá yo tengo abierto el tipo textual narrativo. Vamos a hacer un repaso de esto, ¿sí? A ver, el tipo textual narrativo tiene una historia, ¿sí? Como ven acá, que dice historia. Esta historia se desarrolla a través de una trama y esta trama tiene un marco, introducción, una complicación y una resolución. La narración de esta historia es llevada a cabo por personajes, entonces ahí ya vamos agregando elementos del tipo textual narración, ¿sí? Bueno, los personajes, la historia en sí, la secuencia narrativa, ¿sí? Los hechos fundamentales de esa secuencia narrativa, que se llaman eventos o nodos en la secuencia narrativa, ¿sí? Que van a comprender hechos de la trama, o sea, la complicación, el marco, la introducción, la complicación y la resolución, ¿sí? Pero todo esto, esta narración, es llevada a cabo por personajes. Entonces ahora, al análisis y a la guía de análisis, tenemos que introducir los personajes. De todos modos, yo en la guía les voy a poner preguntas que ustedes van a tener que realizar relacionadas a los personajes, ¿sí? A cómo se construyen esos personajes. El personaje se construye por eh, por lo que dice el texto del personaje, por la información que nos da el texto del personaje, pero también se construye a través de inferencias, inferencias que nosotros vamos deduciendo a través del actuar de los personajes, ¿sí? Los personajes van actuando y mientras van actuando nosotros vamos viendo cómo se manejan dentro de la historia. Por supuesto que hay historias como los cuentos que son más breves y que a veces el personaje ya está descripto y lo que podemos deducir de la actuación de esos personajes es menor que en una novela, ¿sí? Porque el tiempo de desarrollo es menor. Bueno, después, ¿qué otro elemento del texto, del tipo textual narrativo tenemos que tener en cuenta? El espacio, la trama se pone de manifiesto, se desarrolla en un espacio y en un tiempo. Y acá me voy a detener porque quiero hablarles del tiempo, ¿sí? Varios aspectos del tiempo. El tiempo puede ser el tiempo de la historia o el tiempo del discurso, el tiempo del relato. El tiempo de la historia es un tiempo, es un tiempo cronológico, ¿no? Pero el tiempo del relato puede ser que sea cronológico o no. El otro día hablábamos de que si, por ejemplo, el, eh, el- estamos hablando de un cuento policial, el tiempo no es cronológico, ¿por qué? Porque empieza ya desde el final, ¿sí? Empieza, no sé, desde el robo, el asesinato, etcétera, el secuestro, etcétera. Empieza desde el final y nosotros tenemos que ordenar, cuando hacemos la secuencia narrativa, tenemos que ordenarla lógica y cronológicamente.
Justamente como hay una ordenación lógica de la secuencia narrativa, esa lógica está dada por conectores. Y esos conectores son fundamentalmente de causa-consecuencia, ¿sí? Entonces, cuando yo veo un texto narrativo, cuando analizo un texto narrativo, tengo que buscar ese tipo de conectores de causa-consecuencia. O sea, se da esto porque se dio esto otro, ¿sí? Tengo una consecuencia y a su vez tengo la causa, ¿sí? Bien. Después hay ordenadores temporales dentro de la narración, que también, bueno, tiene que ver con esto que estamos hablando del tiempo. Por ejemplo, poco tiempo después, ¿sí? Un día, mientras tanto, ¿sí? Son nexos, conectores que nos van ordenando en el tiempo, ¿sí? Un día cuando el hombre se fue a su casa, hace cuándo, ¿sí? Que es también un conector que me indica una relación temporal, ¿sí? Bien, ahora, los tiempos en la narración están manifestados, llevados a cabo a través de dos tiempos fundamentalmente. El tiempo atemporal, que es el que aparece en los pasajes descriptivos, ¿sí? De la narración. Vieron que nunca un tipo textual se da únicamente en un relato, ¿sí? Nunca se da solo. Por lo general pueden combinarse los tipos textuales. Es muy probable que en un tipo textual narrativo aparezca también el tipo descriptivo, ¿sí? Y esa descripción va a tener que ver con el inicio de la historia, ¿sí? Con el marco de la historia. Ahí tenemos una descripción, no sé, de tiempo, de espacio, de personajes, etcétera. Y después tenemos la descripción de personajes, por ejemplo, también. Puede ser que el tiempo, que el espacio se desarrolle más adelante en en otras descripciones. Las descripciones, cuando están dentro del desarrollo de la acción, sirven para retrasar los tiempos, son como catalizadores, que lo que hacen es retrasar los tiempos y crean suspenso, ¿sí? Todo esto que retrasa, todo el tipo textual descriptivo, está narrado en un tiempo que es el tiempo de la descripción, justamente, que es dentro del modo indicativo el pretérito imperfecto, ¿sí? Estaba, tenía, era, ¿sí? Mientras que cuando yo quiero evolucionar la acción, voy a utilizar otro tiempo verbal, que es el pretérito perfecto simple dentro del mismo modo indicativo. Y si yo a su vez quiero dar a conocer la opinión del narrador, voy a utilizar el presente, siempre del modo indicativo, ¿sí? Entonces hay tres tiempos que se pueden llevar a cabo en la narración. El presente, cuando aparece la voz del narrador dando alguna opinión, ¿sí? Refiriéndose de algún modo al lector, solicitando al lector. El tiempo, el pretérito imperfecto, cuando estoy describiendo en el marco, el espacio, algún personaje, alguna situación particular, y el tiempo de la narración propiamente dicha, el que hace avanzar las acciones, que es el pretérito perfecto simple, ¿sí? Bueno, entonces ahora, ahora todavía estamos dentro del texto narrativo, cuando hagamos el análisis del texto, voy a tener que incluir, ¿sí? Para la comprensión lectora, la superestructura. Y la superestructura, en este caso, ¿cuál es? El tipo textual narrativo. Y ese tipo textual narrativo entonces va a atender a la organización de los hechos, voy a tener que atender a la secuencia narrativa, que los alumnos puedan decir cuáles son los nodos principales de esa secuencia narrativa, que los puedan abstraer en la nominalización. No voy a poner las acciones, los verbos, sino que voy a tratar de nominalizar esos verbos. Por ejemplo, llegada no sé, del personaje, huida, partida, ¿sí? ¿Ven? Estoy nominalizando, convirtiendo todo lo que es acción en sustantivos, ¿sí? Bueno, por otro lado, voy a realizar esa secuencia narrativa de una manera lógica y cronológica, o sea,
la voy a llevar a la historia, no al tiempo del relato, sino al tiempo de la historia, cómo fueron sucediendo los hechos de principio a fin. Y todos esos hechos van a estar llevados a cabo a través de una relación de causa-consecuencia. ¿Sí? Ocurrió tal hecho porque ocurrió tal otro. Cada nodo de esa secuencia narrativa, cada evento, cada hecho fundamental que estoy nominalizando, tiene que ser importante. ¿Cómo me doy cuenta que es importante? Porque abre a dos posibilidades, ¿sí? Supónganse, la llegada de un personaje. La llegada de un personaje puede abrir una determinada posibilidad u otra posibilidad. Supónganse que sea aceptado o que sea rechazado, ¿sí? Bueno, entonces, es muy importante que hagamos preguntas que tengan que ver con la organización de los hechos en la historia, ¿sí? No solo de introducción, nudo y desenlace, sino también esta organización en una secuencia narrativa. Es importante que veamos el espacio, es importante que nos demos cuenta de cómo son los tiempos y qué marcadores temporales aparecen en la narración, qué conectores temporales aparecen. Y es importante que, bueno, que busque a los personajes, ¿sí? Hay personajes que van a ser de relleno, son personajes secundarios, accesorios, y hay personajes que son importantes, que son protagonistas o que son principales, que, ¿cómo me doy cuenta? Bueno, van a ser los que tienen una implicancia dentro de la historia, ¿sí? Los que van a hacer avanzar la historia, ¿sí? Bien, entonces... Para la próxima clase yo les dejé la lectura del Zorro del Quirquincho, que está dentro de un archivo que el tipo, no, la comprensión lectora, y dentro de comprensión lectora dice estrategias, ¿sí? Dentro de ese PowerPoint está la historia, está el relato del Zorro y el Quirquincho. Yo les dejé a su vez en la tarea una guía para que ustedes avancen en la guía de comprensión lectora, en la confección de esa guía de comprensión lectora a partir, ¿sí?, de esas preguntas, para que ustedes tengan en cuenta eh, todos los niveles de análisis, ¿sí? Y que cuando voy al primer nivel de análisis y me centro en el vocabulario, bueno, tengo que hacer preguntas sobre el vocabulario, tengo que hacer actividades sobre el vocabulario, tengo que ver, yo se los puse ya ahí en la guía, pero tengo que ver, bueno, qué palabras son importantes, si se forman campos semánticos, si hay palabras que se refieren a lo mismo, si se repiten esas referencias, significa que son palabras que hacen al significado o al núcleo semántico